Y hoy estaremos hablando de el nacimiento de Jesús. Ese es el tema que hoy yo quiero dialogar con ustedes, pero le he titulado el cumplimiento de Dios. Ese es el tema que he titulado hoy para nosotros, el tiempo de Dios. Así que vamos entonces a la Biblia, mis amados hermanos, y vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Vamos a dar lectura para la gloria del Señor. Bueno es Dios, amén. Gálatas 4, 4 y 5. El día de ayer nos gozábamos con los varones. Fue un momento muy maravilloso, muy lindo, y fue algo, verdad, que pudimos gozar. Gálatas 4:4 lo tenemos, y 5. Leemos la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí dejamos la lectura. Oramos y le damos gracias al Señor, hermanos. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú, Dios. Tú eres el soberano, Dios fuerte, Dios poderoso. No hay nadie como tú. Tú eres la autoridad suprema, Señor, sobre todo lo creado. El hombre, Señor, que ha querido, Señor, tomar esa posición, no se le ha dado, Señor, porque esa posición solamente es tuya. Hoy venimos a rendir gloria y honra a tu nombre, porque reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso. A ti, Señor, damos toda la gloria, la honra y el poder en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, por favor. Y ahí sentadito, abra conmigo Lucas capítulo 2, el versículo 8, que es una historia muy conocida de todos nosotros. Y dice el versículo 8 de Lucas 2: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo, dice la Biblia, el pueblo. 11. Que os ha nacido hoy, diga conmigo, hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cuál fue la señal? Que esto servirá de señal: que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un ¿qué? En un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén
y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. La Biblia dice que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer, lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había, dice la Biblia, dicho. El versículo 11 es el que nos ayuda a entender el tema que hoy queremos dialogar, y es el cumplimiento del tiempo de Dios. El 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. El término, el tiempo siempre aquí es importante. Y cuando hablamos del tiempo, que es importante para nosotros, de hecho, es ¿cómo podemos decir? De las mayores bendiciones que tenemos, aunque muchas de las veces no sepamos distinguir o detener el tiempo. El tiempo no se detiene, si usted no lo sabía. El tiempo no se detiene. El tiempo sigue su rumbo. Mírenos, hoy tal vez usted dirá, bueno, yo me acuerdo cuando tenía 10 años. Yo también me acuerdo cuando tenía 10 años. Me acuerdo cuando tenía 15 años. Me acuerdo cuando tenía 20 años. Me acuerdo cuando llegué a 25 años y yo ya no quería cumplir más años. Yo dije, ¿cómo le hago para retroceder el tiempo o parar el tiempo? Pero me di cuenta que pues, fue algo, y es algo imposible de parar el tiempo. El tiempo corre sin detenerlo. Aunque en la Biblia hay pasajes, hermano, extraordinarios, como el pasaje donde Josué oró, dice la Biblia, y paró el sol y se detuvo la luna. ¿Se recuerda el pasaje? Y que la Biblia dice que también Elías en el tiempo de Ezequías oró y retrocedió 15 grados el reloj de la vida de Ezequías. Pero esos son casos muy especiales, muy distantes a lo que para nosotros el tiempo de la vida nos ha marcado. El tiempo es un tiempo que no podemos detener. Va cada día caminando y no podemos detener ni hacer nada para poder detenerlo. Algo sí podemos hacer, y ese algo que sí podemos hacer es trabajar en ese tiempo, disfrutar ese tiempo, deleitarnos en ese tiempo y poder tomar buenas decisiones en ese tiempo. Porque ese tiempo que hemos vivido de nuestra niñez, nunca más volveremos a ser niños. Aunque hay algunos que ya nos hicimos viejos, pero no hemos madurado. Pero eso es muy diferente, ¿verdad? Eso es muy distinto. Que todavía con barba y bigote y todavía parecen niños algunos, ¿verdad? Eso es diferente. Y hay algunas mujeres también que, aunque ya con nietos, parecen niñas, que no tienen formalidad de mujeres, ¿verdad? Maduras. Pero esa es otra historia. Lo que yo le quiero decir es que no volveremos a ser niños físicamente. No volveremos a ser adolescentes, los que ya pasamos por esa etapa de adolescencia. No vamos a volver a llegar a ser jóvenes si ya pasamos esa etapa de juventud. Y qué hermosa etapa de juventud, ¿verdad, hermanos? Parece que a algunos no les fue bien en la juventud. ¿A cuánto les fue bien en la niñez? No a todos nos fue bien en la niñez. En lo personal, a mí no me fue muy bien en la niñez, hermano. En la adolescencia, menos. Parte de mi juventud lo aproveché porque todavía pude entrar, ¿verdad? El Señor me alcanzó y entré al Evangelio en una etapa de mi juventud. Y tal vez yo hoy no quiero recordarle a usted su etapa, tal vez muy mal de lo que tal vez a usted le pasó, pero bueno, esos complejos los tenemos que dejar, amén.
son etapas donde todo ser humano pasa y vive. Nace, es niño, comienza a hablar, comienza a comer, comienza a reconocer y comienza a desarrollarse. La etapa de la escuela, la etapa cuando comenzamos a forjarnos en la vida, a trabajar. Y cuando pasamos esas etapas ya no van a regresar a la vida. Llegamos a la vida de adultos. Se recuerda cuando se enamoró, cuando se casó. Se recuerda cuando tuvieron su primer hijo. Se recuerda cuando tuvieron el segundo hijo. Se recuerda cuando tuvieron el tercer hijo. Bueno, para los que, ¿verdad?, hemos tenido 3 hijos. Hay algunos que tuvieron solo 1, 2, pero hay unos que se cruzaron y se brincaron la barda. Han tenido hasta 6, 7. ¿Verdad? Bueno, es una bendición, ¿verdad, hermanos? ¡Qué bendición! Bueno, ya ese tiempo ya pasó. No volveremos a regresar a ese tiempo. Es un tiempo que vivimos. Y cuando hablamos de ese tiempo que nosotros hemos vivido en la vida, que se nos ha marcado, que la Biblia dice a los 70 y a los más robustos 80 años que se le ha dado al hombre vivir en la tierra, es un tiempo que está marcado en la Biblia de parte de Dios hacia la vida del ser humano. Aunque hay casos que algunos, probablemente su abuelo, su tía o alguien en su casa ya tenga 100 años. Es un privilegio. Es un privilegio que alguien de su familia ya pase de esa edad, que eso casi no es muy común en este tiempo. Es un privilegio, es una bendición el poder llegar a los 100 años. Amén. Quiera Dios que los que pues desean llegar a esa edad pues puedan llegar, hermanos. Y los que pues no podamos llegar, pues gocémonos el tiempo que Dios nos dé aquí en esta tierra. Entonces entendamos que el tiempo de Dios a la vida de nosotros es un tiempo muy especial. El plan profético de Dios siempre está a tiempo, si usted no lo sabía. En algunos periodos de tiempo parecen ser testigos de un ritmo más rápido de lo que llamamos hoy el cumplimiento del tiempo de Dios. El tiempo de Dios proféticamente se está cumpliendo, aunque para muchos no le es importancia, pero para otros probablemente sí es importante el tiempo del cumplimiento de las profecías bíblicas. Hablemos, por ejemplo, del capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo nos da un gran panorama y un gran ejemplo de lo que son las profecías últimas de la Biblia, aparte de las que habla el libro de Apocalipsis. Pero Mateo habla de un principio y nos habla de todo lo que acontecería en el futuro. Aunque la Biblia nos enseña que habrían terremotos, guerras, pestes, hambre y todas estas cosas, aunque eso ya existía. Pero si nos damos cuenta a la luz de la Biblia, es que en aquellos tiempos eran menos que en este tiempo. Hablamos de 10, de 15, de 20, 30, 50, 60, 70, hermano, 80, 100 años atrás. No era como hoy en la actualidad. Hoy hay más guerras, hoy hay más hambre, hoy hay más enfermedades, hoy hay más problemas. Los tiempos han cambiado, no son los mismos. Han venido superando, han venido cambiando. En vez de ser menos, son más. Entonces, los tiempos bíblicos, los tiempos proféticos de Dios están corriendo aceleradamente, unos más que otros, pero se están cumpliendo en el tiempo que Dios así lo ha establecido. Para muchos es muy rápido, para otros tal vez sea muy lento el tiempo que tal vez está viviendo. Por ejemplo, hablemos de una prueba, hablemos de una enfermedad, hablemos de algún problema que podamos estar pasando. Se nos hace eterno el problema, que quisiéramos que ese problema se terminara pronto. Pero muchas de las veces lo vemos que el problema es eterno, no se va, no terminamos. Y no solamente terminamos pasar esa prueba, llega otra, y llega otra, y llega otra, y decimos, ¿cuándo se va a terminar esto? Pero para nosotros puede ser eterno el tiempo de nuestra prueba, pero el cumplimiento de las profecías van aceleradas. Cada día se van cumpliendo, cada momento se van cumpliendo el tiempo profético de Dios. Y cuando hablamos aquí
hablamos de un ejemplo y hablamos de la liberación del pueblo de Israel después de la esclavización que tuvo en el tiempo de Moisés, en el tiempo cuando ellos vivieron en Egipto. ¿Se recuerda la historia? Cuando José entró a la tierra, hermano, de Egipto, cuando fue vendido por sus hermanos, aquellos hombres mercaderes que terminaron vendiéndolo a Potifar, y Potifar lo entregó a la cárcel, y en la cárcel Dios le da la gracia para que pueda llegar frente al faraón. ¿Se recuerda la historia? La Biblia dice que José halló gracia delante del faraón, y a través de aquel gran sueño que tiene el faraón de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas y de las espigas gordas, ¿verdad? Que no tengo la palabra ahorita, y de las espigas que estaban todas ya desmenojadas, es a base de eso es que Dios lo pone delante de faraón y le da gracia para que él pueda ser el segundo de faraón. ¿Se recuerda? Y así fue como el pueblo de Israel entra como una familia, y de entonces pasaron, dice la historia, 400 largos años para que llegara a cumplirse el tiempo de la salida de Israel a lo que fue hacia una tierra prometida que se le había dado a un hombre. Entonces hablamos de un tiempo que duró 400 largos años, pero no fue hasta que la Biblia dice que murieron el faraón, o murieron aquellos que conocían la historia de José, y que la Biblia dice que cuando llegó el tiempo, cuando Moisés nació, que ese fue un tiempo de Dios a la vida de Moisés, que cuando la Biblia dice que el faraón comenzó a poner mano dura y a exigirle al pueblo, de una manera a doblarles el trabajo porque se estaban multiplicando. En otras palabras, se dice que probablemente haya sido 1 millón de gente que salió cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Fue una familia numerosa que entró de Jacob y sus hijos. Pero los que salieron, aparte de los que murieron en ese lapso de tiempo, hablemos de 400 años, hermano, fueron muchas generaciones las que vivieron en Egipto. Muchos murieron, muchos nacieron, se multiplicaron en esa tierra. Entonces, pero llegó el tiempo, el cumplimiento de la promesa de Dios a la vida de ellos. Y no fue hasta que el enemigo, Faraón, viene y les comienza a poner mano dura. Y ahí es donde ellos comienzan a clamar a Dios. Y ahí es donde Dios les manda un libertador. Y ese es Moisés. Es interesante pensar que Moisés, en el desierto después de huir de Egipto, fue, hermano, y vivió 40 años en el desierto. Fue un tiempo que Dios le marcó, el tiempo del cumplimiento de lo que fue la profecía de Isaías. Y hablamos de lo que marcó del Mesías, desde lo que fue el cumplimiento, desde lo que fue la profecía del profeta Isaías, que fue el que profetizó más de el Mesías, de el advenimiento, del nacimiento y de la venida de Jesús, que Isaías marca en varios capítulos de lo que es, por ejemplo, el capítulo 9, que habla que nacería de la Virgen, que la Biblia habla que desde Isaías hasta el nacimiento de Jesús pasaron 780 años. Fue un tiempo que tal vez para muchos esperar al Mesías, hermano, fue algo muy, muy, muy largo. Pero entendamos que después de ello, y hablamos de lo que fue el mensaje de lo que fue Malaquías, el último mensaje de Malaquías, hasta la venida de Jesús, el Mesías, no fue, hermano, podemos decir, un tiempo tan corto. Se dice que fueron aproximadamente 400 años de silencio, que Dios no habló a través de los profetas. Entonces, entendamos que hubieron tiempos muy largos, tiempos bien definidos por Dios hacia la vida del hombre. El hombre de una manera entendía que habían tiempos de Dios, pero no era algo que para ellos era algo extraño, no, era algo que entendían que Dios podía hablar
en cualquier momento. Pero Dios tenía su tiempo, aunque para muchos de ellos, y aquí hablamos de un punto bien interesante, porque cuando hablamos aquí que el cumplimiento de las promesas de Dios llegaron en su debido tiempo, Pablo nos ayuda a entender esta parte un poquito más, a pesar de que hoy para nosotros puede ser algo que tal vez es difícil de entenderlo, como tal vez lo entendieron o no lo entendieron algunos en aquellos tiempos. Porque Dios siempre tiene su tiempo para cumplir las cosas en la vida de todos y cada uno de nosotros. Por eso que la Biblia dice, cuando vino el cumplimiento, dice la Biblia, del tiempo. Y aquí hablamos que una de las cosas que puede afectar no el cumplimiento de Dios, sino de que nosotros podamos ver el cumplimiento que Dios quiere en la vida de nosotros, es nuestra impaciencia en nuestra vida. Porque Dios cumplirá las cosas en su tiempo de Él. El problema de nosotros es que nosotros queremos que las cosas sean a nuestro tiempo, pero nunca van a pasar las cosas en nuestro tiempo, van a pasar en el tiempo de Dios. Usted tiene que entender esa parte. Para poder entender el pasaje de la Biblia que hemos leído, necesitamos entender que no es el tiempo del hombre el que marca lo profético, sino es el tiempo de Dios. Quiere decir que Jesús nació no en el tiempo de lo que se había marcado por el hombre, ni por los emperadores, ni por el que el pueblo estaba en aflicción, sino porque era el tiempo de Dios que Jesús iba a nacer. Entonces no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. Y aquí está lo más precioso de esto. ¿Por qué es que Dios tiene un tiempo para el hombre? Porque el hombre por sí mismo no puede entender, ni puede trabajar, ni puede ser feliz en su tiempo. Tiene que ser Dios en la vida del hombre para que el hombre pueda, hermano, sentirse seguro en la vida. Fíjese que cuando hablamos nosotros del tiempo de Dios, que para nosotros es difícil porque somos impacientes. Y a veces queremos que Dios nos hable, que Dios nos sane, que Dios haga el milagro, que Dios me conteste y que Dios haga lo que yo necesito, pero ya, que esto sea ya pronto. No, yo no voy a esperar mañana, no voy a esperar pasado. Yo no lo quiero el próximo mes, no, yo quiero las cosas ya. Que ese es el problema de nosotros. Bueno, al menos mío, yo no sé usted. Yo soy muy impaciente, hermanos. Yo soy muy impaciente. Tengo ese problema y le pido a Dios que me ayude para poder tener paciencia. Pero hay un problema aquí. El problema es que cuando nosotros queremos ser pacientes, y esta es la parte que no nos gusta, porque cuando nosotros queremos ser pacientes o pedimos paciencia, entonces la paciencia lo que trae es prueba. Porque la Biblia dice que la paciencia trae prueba y la prueba trae esperanza. Entonces, muchas de las veces queremos tener esperanza, queremos tener bendición, queremos tener privilegio, queremos tener todo, pero no queremos pasar por el proceso de lo que está marcado para tener la bendición. La paciencia es bien importante. Y una de las cosas que debemos de entender en el patrón bíblico, especialmente en el tiempo profético de Dios, es que Dios ya tiene marcadas las cosas que van a suceder en la tierra. Algo por lo que nosotros no podemos hacer es pedirle a Dios que pare las guerras. Algo que nosotros no podemos hacer es pedirle a Dios que pare los terremotos. Algo que nosotros no podemos hacer es pedirle a Dios, hermano, que no, ¿cómo podemos decir? Que se pare todo lo que está contrario al ser humano. Porque está establecido y no podemos parar lo que ya está dicho. Sí podemos orar para que Dios tenga misericordia. Sí podemos orar para que Dios alcance a la gente. Sí podemos orar para que podamos nosotros ir
y poder ayudar en algún momento de necesidad. Pero algo que no podemos parar es lo que ya está dicho por la boca de Dios. Y esas son las profecías, porque esas se van a cumplir, se tienen que cumplir. Muera quien muera, viva quien viva, venga quien venga, digan lo que digan, que se mueva el cielo, que se mueva la tierra y que el diablo se enseñoree, se tiene que cumplir lo que está dicho por Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces, entendamos esta parte, porque muchas de las veces nos impacientamos porque no son contestadas nuestras oraciones. Y a veces las dificultades, en vez de menguar, crecen más en nuestras vidas. Sin embargo, Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde a su cita. Dios nunca llega tarde en el plan que Él tiene para alguien. Dios nunca llega después. Dios nunca llega antes. Fíjese que Dios siempre llega a la hora. Tal vez hemos esperado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y podamos esperar tal vez una vida completa, pero de que Dios va a llegar y va a cumplir su promesa, lo va a cumplir. Porque Dios es justo. Lo que Él dice, lo cumple. Dios no es como el hombre. Entendamos esta parte. Dios siempre llega a tiempo. Hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, hablamos de Moisés una vez más. ¿Se recuerda cuando estaban al frente del mar rojo? ¿Se recuerda cuando ellos tenían a sus enemigos en las espaldas? Y que ellos de una manera querían salir adelante, huir del enemigo, pero imposible. Porque tenían el mar, hermano, al frente y al verdugo lo tenían atrás. Entonces para ellos era difícil, hermano, escapar. No tenían escapatoria. Clamaron en algún momento de la vida a Dios, pero dudaron más de lo que creyeron. Pero fíjese que en el grupo había un hombre que le creyó a Dios, y ese fue Moisés. Moisés le creyó a Dios, y por la fe de este hombre Dios se empeñó, hermano, a darle la libertad, abriendo el mar rojo. Para ellos tal vez pudo haber sido muy tarde. Para Dios, aunque Él sabía por el camino que los estaba conduciendo, Dios ya tenía un plan de escapatoria para ellos. Es que algo que debemos de entender aquí es que Dios, nadie lo va a agarrar descuidado, hermanos. Dios no está dormido. Dios, hermano, está al pendiente de todo lo que está pasando en todo el mundo. Nada está escondido de Dios. Dios tiene presente no solamente el tiempo de las naciones, sino también el tiempo de nosotros. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce mi necesidad. Dios escucha nuestros ruegos. Dios conoce nuestras oraciones. Dios sabe lo que estamos pensando. Dios sabe lo que deseamos. Dios sabe lo que nuestro corazón anhela. Dios sabe, hermanos, lo que estamos ansiosos que pase en la vida de nosotros. Dios sabe, hermano, que para nosotros esperar en el tiempo y en el propósito de Dios, hermano, es algo que a Él lo motiva a hacer. Pero lo maravilloso es que Él tiene un tiempo para nosotros. Algo que nosotros debemos de entender, que Dios no se desespera. Dios es paciente. A mí me gusta, hermano, ver. Es que esto es fascinante, hermano, de la vida. Me gusta ver, pero no me gusta estar, que son dos cosas diferentes. Y es cuando los muchachos tienen deportes. ¿Cuántos de sus hijos han tenido deportes aquí? ¿Cuántos de los varones han estado ahí presentes? No me diga amén. Porque han estado mal las mujeres. Aunque muchas de las veces sí están ahí los varones, pero son contados. Algo que a mí no me gusta ver es cuando los padres se meten de lleno a lo que sus hijos están haciendo. Déjenme explicarme. Cuando nosotros íbamos a ver a nuestros hijos a los deportes que tuvieron de la escuela, yo miraba a los padres que gritaban. Y le gritaban al coach, le gritaban al otro equipo.
Y decían, no, así no es, vamos, aquí, allá, árbitro malo. Y pero las que más gritaban son las mamás. Y a veces yo decía, ¿para qué traen a las mamás, hombre? Pero es que es así es. Las mamás son las que están más emocionadas en el juego. Especialmente cuando se cae la niña, se cae el niño. Ay, hermano, el papá dice, levántate, corre, como tu padre que es hombre. Pero la mamá no, la mamá dice, ay, mi niña, ay, mi niño. Quisiera meterse e ir a socorrer al niño. El otro día miraba un video, no sé si tal vez usted lo vio, probablemente. Y en el video había un torneo de lucha, donde hay torneos de lucha. Y en el video están sacando, y me llama la atención porque no era el espectáculo, no era lo que era el torneo, sino el enfoque estaba en los padres de uno de los que estaba luchando. Y es que cuando estaban luchando y enfocan la cámara a uno de los padres, estaba gritando la madre de uno de ellos. Pero lo curioso es de que la mamá, mientras le gritaba al hijo que no se dejara, tenía del pescuezo del cuello al marido. Así que no solamente estaba gritando, sino que estaba metida también en el juego, pues. Y le decía, no, agárralo así. Y el padre, pues hermano, le estaba haciendo la llave china ahí, porque estaba bien metida en el deporte. Y es curioso y es interesante porque muchas de las veces nosotros como seres humanos, al ver situaciones, quisiéramos hacer algo o meternos para solucionar los problemas de alguien, o solucionar nuestros problemas como familia, o solucionar los problemas que tal vez podemos ver que puedan causar dolor o problemas, y quisiéramos hacer algo, pero muchas de las veces estamos limitados y no podemos meternos al hacer ciertas cosas. Pero fíjese que aquí es donde entra Dios, porque Dios, que conoce bien y conoce nuestra condición, Él tiene el poder para poder llegar donde nosotros no podemos llegar. Eso es lo lindo de Dios. Eso es lo lindo de Dios. Porque donde el hombre no puede llegar, lo que el hombre no puede hacer, lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Para Dios, dice la Biblia, todo es posible. ¿Alguien que está aquí? Dios estaba justo a tiempo con el nacimiento de Cristo. Dios estaba justo en el tiempo, a pesar de que la condición de su nacimiento no fue muy adecuada para él. Mas sin embargo, vemos que a lo largo que pudo haber sido, o corto como pudo haber sido, el tiempo establecido de su cumplimiento, Jesús nació. Las profecías se cumplieron. Y entendamos que vemos el anunciamiento de los ángeles que dieron el mensaje a María, a José, a Zacarías, a Elizabeth. Y entendamos lo que sucedió en ese tiempo del alumbramiento de María, que fue el vientre que el Señor usó para traer al Salvador del mundo. Entendamos el censo, entendamos el mesón, entendamos aquí lo que sucedió alrededor de lo que fue Herodes, lo que fueron los pastores, y todo lo que sucedió en ese momento que vino y nació el Salvador en esta tierra. Es fascinante entender de que
Dios tenía ya preparado a los pastores, preparado a los ángeles, como también tenía preparado a los sabios que vinieron del oriente. ¿Ha leído esa parte de la Biblia? Que la Biblia no dice cuántos eran, y que la Biblia no dice que uno era negro, que uno era blanco, que el otro era amarillo. No, la Biblia no dice nada de eso. Ni mucho menos, ¿verdad?, que la Biblia le pone o le puso nombres, ¿verdad?, como le ha puesto la tradición. Amén. Ni tampoco la Biblia dice que fueron 3. No, sino la Biblia llama sencillamente sabios que vinieron del oriente y que vinieron a honrar y a bendecir, hermano, el momento del cumplimiento de la profecía que ellos sí conocían, y era que les había alumbrado, hermano, una estrella hacia Belén. Eso estaba marcado. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿cómo lo entenderían ellos? Ellos tuvieron que investigar el tiempo, porque eran gente sabia que investigaban los tiempos y los cumplimientos, que se conocían como en aquellos tiempos los que estudiaban las estrellas, los que estudiaban los tiempos. Entonces ellos de una manera llegaron a entender y a conclusión, a través de las profecías de Daniel, que iba a nacer en un tiempo determinado el Salvador del mundo, el Mesías. Y así es como ellos llegaron. Y la Biblia dice que llevaron oro, mirra, ¿y qué más llevaron? Incienso. Pero eso no quiere decir que solamente fueron 3. No perdamos de vista el tiempo y el cumplimiento de Dios. Dios tenía preparados a todas estas personas y el tiempo señalado en que el Mesías iba a nacer. Entendamos que aunque tal vez algunos dudaban, pero Dios llegaría a tiempo en esta parte. Entendamos que algunos tal vez dejaron de creer, pero Dios cumplió su palabra. Tal vez algunos dijeron: ya Dios no se acordó de nosotros. Recordemos que de Malaquías al nacimiento de Jesús habían pasado 400 largos años donde Dios no les había hablado por profeta. Entonces era algo que no estaba en la agenda de mucha gente, no estaba en el corazón de mucha gente, no estaba en el pensamiento de mucha gente. Pero algo sí la Biblia dice, y los ángeles dándoles el mensaje, y habla de que el pueblo asentado en tinieblas, luz les ha resplandecido. Hoy les dice: ha nacido el Salvador del mundo. Una de las cosas que nosotros debemos de entender bíblicamente es que la Biblia dice que el pueblo está bajo oscuridad y estaba bajo tinieblas. Estaba de una manera rodeado bajo una amenaza a la vida del ser humano. Pero la Biblia dice que sobre todo eso que el mundo estaba viviendo mundialmente, sobre toda, hermano, la faz de la tierra, el mundo estaba en oscuridad. Pero Dios, que ya tenía un tiempo señalado, Dios hace ahora de que venga a nacer la luz de justicia, la luz de la esperanza del hombre, la luz que trae felicidad al ser humano. Esa luz no es y no fue un líder político, no fue, hermano, un cambio financiero, no fue un aumento al trabajo, no fue algo que venía tal vez a quitar la presión de la vida física del hombre, sino era algo que venía a traer la felicidad del alma, del espíritu, en la que el hombre estaba esclavizada, y es el pecado en la vida del hombre. Cristo, el Hijo de Dios, nació no solamente para que fuera recordado, sino para poder vivir bajo esa gracia bendita que Él vino a darle al hombre, y vino a darle al hombre libertad, seguridad y confianza, y la comunión directamente con Dios. Entonces la verdadera natividad, el verdadero nacimiento, muchas de las veces no está en el tiempo que Dios marcó en la vida terrenal, sino ahora entendámoslo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? De que hay mucha gente que celebra la fecha. Hay unos que, hermano, están bien marcados, el 24 o el 25 de diciembre. Pero entendamos aquí, ¿qué es lo que celebran ellos? Ellos celebran, hermano, y algunos ni saben lo que celebran, pues.
Algunos comienzan celebrando el nacimiento de Jesús y terminan celebrando, hermano, la semana que ya llevan de borrachos. Algunos ya ni saben que están celebrando cuando ya llevan la segunda copa encima. Lo único que dicen, traigan más y traigan más y traigan más. Ya no hay un sentido de lo que hoy para nosotros pueda ser humanamente lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Para muchos, nacimiento o lo que es natividad o navidad es una fecha. Si nosotros hoy hablamos de fechas, entendamos que los que verdaderamente debemos de estar alegres y contentos y celebrando lo que es el nacimiento, la natividad, hermano, el advenimiento de Jesús, seríamos nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque para nosotros debe de ser algo importante Jesús en la vida. Para nosotros debe de ser lo mejor en la vida. Para nosotros debe de ser lo más extraordinario que haya venido a la tierra, y es Jesús a nacer a esta tierra. Pero ¿cuál es el problema de mucha gente? El problema de mucha gente es, hermano, que sencillamente visitan las iglesias, sencillamente cuando pueden, cuando tienen tiempo o cuando se les antoja hacerlo, no porque tengan en realidad una verdadera comunión con el que ha nacido y es el Salvador del mundo. Entonces, la verdadera Navidad no es celebrar una fecha. La verdadera Navidad es que Jesús haya nacido en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque no solamente vamos a celebrar una fecha, vamos a celebrar todo el tiempo. Vamos a estar alegres todo el tiempo. Vamos a sonreír todo el tiempo. Vamos a celebrar todo el tiempo. Porque Jesús ha nacido no solamente en Belén, sino también en nuestro corazón. Entonces nosotros necesitamos tener al que nació en Belén, y ese es Jesús. Para nosotros tal vez sería que tal vez el tiempo no sería tal vez el correcto, o tal vez sería el tiempo correcto. Pero si nosotros entendemos de que de una manera Dios está dispuesto, como estuvo dispuesto a mandar a su hijo a nacer de mujer para que pudiera vivir entre los hombres, y que de una manera mostrar su humildad y de una manera llegar al punto de nacer en un pesebre. Dios, hermano, no necesitaba ni merecía venir a nacer en un pesebre, pero estaba marcado, estaba señalado, estaba dicho, estaba profetizado, y así fue. Entendamos que el tiempo de Dios es el tiempo más perfecto a la vida del hombre. Jesús no solamente vino a nacer, Jesús, escuche bien, vino a cambiar la vida del tiempo, vino a cambiar la vida del hombre, vino a cambiar el futuro del ser humano. Jesús vino a cambiar al ser humano que vivía en tinieblas. Hoy nosotros estamos recordando y entendiendo el punto profético de Dios. Yo estoy terminando, y entender que Jesús, lo más maravilloso y lo más lindo que Él desea en su corazón es que nosotros no solamente le recordemos, sino que permitamos que Él nazca en nuestra vida. Hermano, yo celebraba Navidad todos los años antes de entregar mi vida a Cristo. Pero lastimosamente, yo lo celebraba con licor, yo lo celebraba con baile, yo lo celebraba con fiesta, yo lo celebraba en lugares indebidos. Eso para mí era Navidad. Yo le hago la pregunta a usted: ¿para usted qué es Navidad? ¿Es un día de fiesta o es un cumplimiento del tiempo de Dios a la vida del hombre? ¿Qué es para usted Navidad? ¿Pasar un tiempo con su familia o recordar que Dios visitó esta tierra? Porque fíjese que lo que Dios tuvo que hacer para entrar a esta tierra, y tuvo que entrar a través del nacimiento de Jesús.
Dios se tuvo que hacer hombre para habitar entre los hombres. Y este es un misterio revelado a la vida de nosotros, que Dios se tuvo que hacer carne para poder venir y traernos paz a la tierra. Porque hoy os ha nacido el Cristo, el Señor, el que ha venido a traer paz y el que ha venido a traer gozo a las naciones. No es el momento, es Cristo. No es la lluvia, es Cristo. No es el frío, es Cristo. No es el dinero, es Cristo. No es el gobierno, es Cristo. No es el carro, es Cristo. No es la casa, es Cristo el que da el gozo y la felicidad a la vida del ser humano. Entendamos que el tiempo de Dios se cumplió, porque el tiempo estaba establecido por Él. Pero hoy Dios quiere establecer el tiempo en nosotros, su tiempo en nuestras vidas. Y el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. El tiempo de nosotros es un tiempo que cambia, varía. Hoy decimos sí y mañana decimos no. Mañana decimos no y pasado decimos tal vez. Pero el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Dios ha marcado que este es el día de salvación. Y el salmista dijo: en este me gozaré. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto para el hombre. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega después, Dios llega a tiempo. Hoy debemos de dar gracias a Dios por la visitación de Dios a esta tierra, porque el tiempo de Dios ha sido perfecto. Gózate, deleítate, disfruta en Dios el tiempo perfecto de Dios a nuestra vida. Pongámonos sobre nuestros pies en esta preciosa hora.